Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yadira, bienvenidos a este canal, tu canal Fedomec Educa. Y sé que vienes porque quieres saber qué es lo que tanto nos han ocultado por años. Y se trata del Montubio en la construcción de la República del Ecuador. Pero antes, déjame decirte que Montubio se escribe con V y no con V labial. Sí, amigos. De acuerdo a la 23ª edición de la lengua española, nos dice que para referirnos al campesino de la costa, Montubio se escribe con V, ya que si lo hacemos con la V labial, nos estamos refiriendo a una persona grosera, cosa que el Montubio no lo es. El origen del pueblo Montubio se sitúa durante el periodo colonial, con la conquista española por el cruce étnico entre nativos ecuatorianos indígenas, blancos españoles y negros africanos esclavos. Sin embargo, en el proceso de mestizaje posterior, se unieron inmigrantes de otras nacionalidades, como italianos, ingleses, franceses, checos, libaneses y palestinos. Apuesto a que esto no lo sabías. Su crecimiento y desarrollo como pueblo ocurrió entre los siglos XVII y XVIII, donde adquirieron su fisionomía tan peculiar. Pues bien, pasamos ahora al censo del 2010, en donde los montubios representan el 7.4% de la población del Ecuador, lo que significó que más de 1.042.812 ecuatorianos se identificaron como montubios. El montubio habita en las zonas rurales de las provincias costeras del país. Están ubicados en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, y en menor proporción en Santa Elena y subtrópico de Santo Domingo, Bolívar y Cotopaxi. Pues bien, la primera persona en hablar sobre la existencia del montubio fue el inglés William Bennett Stevenson, el secretario del conde Luis de Castilla. En su narración histórica y descriptiva de 20 años de residencia en Sudamérica, allá por el año de 1808, manifiesta lo siguiente. Yo crucé la gran planicie de Babahoyo, donde vi un lagarto viviente enterrado en la arena, excepto la cabeza, junto a algunos lagartos muertos. Al preguntar cómo es que habían llegado aquí, los montubios, un nombre que se da aquí a los campesinos, dijeron que cuando las lluvias caen en las montañas, gran parte de esta sabana queda inundada. Entonces los lagartos pululan en busca del ganado que haya quedado en los pequeños islotes. Como vemos, la existencia del montubio se remonta ya a más de 220 años. Y ahora vamos a hablar del montubio, un pueblo combatiente. Poco se ha estudiado sobre la participación de los montubios en el proceso de gestación de la Revolución Liberal, hasta la llegada al poder de Eloy Alfaro Delgado, el 5 de junio de 1895. No obstante, la principal minoría étnica de este país en ese entonces fue la base social del liberalismo radical costeño que acompañó al viejo luchador en sus luchas revolucionarias. Durante todo el siglo XIX, los montubios fueron protagonistas de la historia ecuatoriana. Durante la Guerra de Independencia entre 1809 y 1822, a Bolívar le informaron que en la zona rural de la costa existía un pueblo diestro a lomo de caballo y con el manejo del machete y escopeta, y que sería vital para los fines libertarios en contra de los españoles. Con esta información, dispuso que Sucre baje desde Quito hasta la zona rural costeña para organizar las tropas con esta importante población de la costa. Entonces, los montubios se agruparon en las filas libertarias de los batallones de Daule y Yaguachi y lucharon junto al mariscal Antonio José de Sucre y Simón Bolívar en la gesta gloriosa del volcán Pichincha el 24 de mayo de 1824. 88 años pasaron. Se constituyeron en la base del ejército revolucionario que lideró Eloy Alfaro. En las montoneras
de los chilintomos entre 1825 y 1827, y en la Revolución de los Chihuahuas liderada por Vicente Rocafuerte y Pedro Mena. Luego se enlistaron en las montoneras lideradas por caudillos regionales para pelear en la Revolución de los Chihuahuas entre 1833 y 1834, entre otros movimientos. Como les comentaba al inicio, a finales del siglo XIX y principios del XX, durante la Revolución Liberal, los montubios integraron el ejército del general Eloy Alfaro Delgado. La contribución del pueblo montubio a las luchas alfaristas fue trascendental, porque se trataba de la mayor movilización popular de largo alcance contra las estructuras del Estado oligárquico clerical terrateniente del siglo XIX, en el marco de un proyecto que se propuso la transformación del régimen político y socioeconómico imperante hasta ese entonces. Entre 1883 y 1884, paralelamente, dos grandes milicias en el litoral se crearon: las huestes de Chapulos, en la actual provincia de Los Ríos, bajo el liderazgo del caudillo palenqueño Nicolás Infante Díaz, y las milicias de los montoneros manavitas y esmeraldeños, que apoyaron a Eloy Alfaro, quien se proclamó jefe supremo de estas provincias, en su lucha contra el dictador Ignacio de Ventimilla. Paradójicamente, a pesar de la mayoritaria presencia de los montubios como base social del radicalismo, la historiografía oficial ecuatoriana ha padecido una proverbial ceguera, pues no ha sido capaz de descubrir a los verdaderos actores de la gesta liberal radical, los montubios montoneros, quienes fueron carne de cañón en el campo de batalla, y los principales artífices de una campaña que se extendió por los campos del litoral interior y que culminó sitiando a Guayaquil, encabezado por el montubio manavita Plutarco Bowen el 5 de junio de 1895. Finalmente, el 5 de junio de 1895 pudieron hacer realidad la única y más importante revolución acaecida en el Ecuador, la Revolución Alfarista, la cual pudo ser posible gracias al ejército de montubios montoneros y chapulos e indígenas en la zona interandina, consolidando la Revolución Alfarista en todo el país. Estos guerreros diestros con el machete y escopeta participaron en todas las revoluciones posteriores que ocurrieron a lo largo del siglo XIX. La participación del pueblo montubio siempre fue reconocida y decisiva. Sus alzamientos en campos y ciudades provocaron mucha preocupación entre los blancos criollos y los propios mestizos citadinos. Pues bien, ¿qué nos dice la historia? Uno imaginaría que con tantas gestas libertarias tuviéramos libros llenos de historias y relatos montubios. Pero no, no es así. Son realmente muy pocos y creo que sin temor a equivocarme me sobrarían los dedos de las manos para contar a estos historiadores. Sin embargo, voy a leerles textualmente sobre dos de ellos. Alfredo Pareja Díez Canseco, en su clásico La hoguera bárbara, nos dice: los montubios eran valientes, pero descalzos, activos, pero sensuales. De ese material humano había surgido la alfarada, invadida de amor por la nacionalidad quebradiza, vacilante. Con esos hombres, Guayaquil construyó el gesto del 6 de marzo de 1845. Otro autor, Gabriel Ceballos García, en su libro Historia del Ecuador, nos manifiesta: la obra de Alfaro no era cuestión de principios, solamente la que en torno de este personaje se debatía. Era un problema de afectos y simpatías humanas, nacidas en un sector popular que hasta entonces poco o nada había contado en el hacer histórico ecuatoriano. El montubio campesino de la costa, hombre leal, sacrificado, capaz de todo cuanto ama o cuanto odia. Alfaro concentró en sí la simpatía de estos hombres. Como siempre ocurre, en el Ecuador han existido grupos de poder político y económico insertos en el Estado, quienes han visto en el pueblo montubio una población de riesgo para sus intereses. Por ello, invisibilizaron al montubio de la costa, dejándolo en el olvido
ocultando su importante rol en los libros de historia, desconociendo premeditadamente su intervención en la construcción de la República. No obstante a ello, y siendo el campo y la agricultura parte integral de su naturaleza, el Montubio revolucionó la agricultura y desde sus pequeños espacios productivos, de los que sistemáticamente son expulsados por el modelo agroexportador de acumulación de riqueza y destrucción de la biodiversidad, se ha mantenido y garantizado la soberanía alimentaria en beneficio de la sociedad ecuatoriana, garantizando en la mesa de cada familia el derecho humano más importante, el derecho a la alimentación saludable. El aporte del pueblo montubio al desarrollo económico y social del país y al enriquecimiento cultural del Ecuador ha sido significativo, al punto que desde el año 2008 los montubios fueron reconocidos en la Constitución de la República como un grupo étnico o cultura del Estado ecuatoriano. El pueblo montubio ha sido protagonista de la historia del Ecuador desde la Guerra de Independencia hasta la actualidad. Por lo tanto, es nuestro deber visibilizar el rol protagónico de este pueblo guerrero, que aunque la mayoría de los historiadores ecuatorianos no han reconocido su rol decisivo y sacrificado en las gestas libertarias lideradas por Sucre y el cambio sociopolítico que emprendiera Eloy Alfaro, ya es hora de que las nuevas generaciones de ecuatorianos conozcan, valoren y difundan el enorme aporte social y el legado histórico de la cultura montubia invisibilizada por la historiografía oficial de nuestro país. Pues bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Este es un aporte de FEDOMED, Federación de Organizaciones Montubias del Ecuador. Y por favor no te olvides de suscribirte si te gustó este video, danos like. También puedes encontrarnos en FEDOMED S Facebook y si deseas escribirnos tenemos fedomed@gmail.com. Si tienes algún comentario, por favor no te olvides hacerlo. Puedes sugerirnos también algún tema de tu interés que con gusto lo vamos a compartir. Hasta la próxima.